todos, bienvenidos a la cápsula número 15 de la materia Metodología y Arquitectura. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar durante esta cápsula. Muy bien, vamos a hablar ahora de uno de los dilemas más interesantes que se puede presentar cuando hablamos de arquitectura y metodología. ¿Cómo se investiga realmente en arquitectura? La búsqueda y producción de conocimiento científico no debe centrarse o no debe entenderse como una única finalidad de la investigación en arquitectura y diseño. Aceptemos que, en términos generales, aquello que llamamos investigación científica, que es la investigación que se realiza según los criterios del método científico y sobre todo que está orientada a expandir una disciplina científica, no es totalmente o exactamente aplicable a los criterios de la arquitectura. ¿Y esto por qué? Porque el problema de investigar en arquitectura ocurre porque se da respecto de un corpus de conocimiento que no es una disciplina científica. Por lo tanto, no tiene un corpus definido. Es decir, eh, al ser la arquitectura una disciplina enlazada con otras disciplinas y que no parece o no tiene en sí eh, las mismas características que las ciencias comunes, puede hablarse de que no puede haber un mismo sentido de propiedad con el método científico y por lo tanto es necesario expandir la idea de cuál es el corpus, de cuál es el, el asunto, ¿verdad? El cuerpo investigativo. De hecho, existen muchas maneras de definir la arquitectura. Se define como arte o técnica y en general suele caracterizarse por aspectos recurrentes de carácter científico, técnico, tecnológico y artístico, como hemos hablado en el pasado, ¿verdad? Habría entonces investigaciones autónomas internas al pensum, es decir, que están vinculadas al desarrollo académico interno en la arquitectura y que buscan profundizar en teorías y métodos propias de las disciplinas. Y habrían otras que se conocen como heterónomas o externas, que se apoyan en paradigmas científicos externos como la sociología, la psicología ambiental o para validar resultados. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de investigación en arquitectura, aunque muchas veces la vamos a definir como ciencia, como arte, perdón, o técnica, vamos a tener que entender que le van a aplicar de diferente manera algunos aspectos del método científico, por un simple y llano efecto. El arte no es un experimento repetido. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la combinación de ciertos efectos no puedan dar un mismo sentido de belleza. Quiere decir que el sentido artístico te dice que no todo es igual. Hay cosas, muchas cosas que son bellas en diferentes sentidos, en diferentes dimensiones, y este es un problema, un dilema que normalmente aqueja a la arquitectura, porque aunque hablemos de edificios o hablemos de investigación y hablemos del elemento de belleza en la arquitectura, muchas de sus investigaciones no van a ser replicables, es decir, no vamos a tener una investigación que va a ser replicada o va a poder replicarse con los mismos resultados. Sobre todo considerando que la arquitectura o la investigación en arquitectura necesita una contextualización mucho más a detalle que otras ciencias. Por ejemplo, podemos hablar de la investigación de los puntos de ebullición. Vamos a ver que en diferentes partes del mundo vamos a tener diferentes puntos de ebullición debido a las diferencias en la presión atmosférica. Sin embargo, las técnicas de construcción, principalmente por el alcance de los materiales, no van a ser las mismas en una zona de playa que en una zona montañosa, que en una zona invernal, que en una zona arenosa, ¿verdad? Y esto va a hacer o complica de alguna manera ese sentido de repetitividad, ese cuerpo del que hablábamos, ¿verdad? Y es por eso que normalmente se habla de que las investigaciones van a tener o carácter académico, que sería el carácter autónomo, o el heterónomo, que va a buscar apoyarse de paradigmas científicos para justificar, ¿verdad?, ciertos elementos investigativos. Como les decía, y este es el problema del cómo se investiga. Aunque no vamos a investigar de la misma manera que en otras ciencias, eh, sí podemos aprovecharnos, ¿verdad?, de esa estructura del método científico. Y debido a esta variabilidad es que nos llega la siguiente pregunta. ¿Qué vicios o errores va a presentar
normalmente un investigador en esta especialidad. En el campo de estudio de la arquitectura es relativamente común observar ciertos errores o problemas comunes en las investigaciones, debido principalmente a ese efecto, ¿verdad? Ese problema que se presenta al tener tanto sentido estético implicado. Y con el objeto de estar alertas ante estos posibles fallos, les presentamos a continuación una lista común, digamos, de errores comunes. Número uno, cualquier averiguación o cúmulo de información puede confundirse con análisis o investigación. La investigación, por el contrario, requiere método, análisis, así como aplicar el sentido común y el razonamiento lógico. Y lo que hay que entrenar con un poco más de constancia. Cuando investigamos en arquitectura, y sobre todo cuando hablamos de arquitectura histórica o investigación de arquitectura histórica, normalmente se piensa que estas investigaciones basta con juntar documentos y listo. Pero en realidad no. Hay muchas investigaciones en arquitectura que se han realizado precisamente para debatir si realmente los métodos descritos para la construcción funcionaron de esa manera o había algo adicional, ¿verdad? Así pues, otro de los problemas que se presentan, ya que vemos que desde el punto de vista de la averiguación, acumular información no es suficiente, la interpretación en arquitectura requiere de otros elementos. No solo va a requerir de el contexto que te proporcione el investigador la persona que haya elaborado esta investigación intencional o no intencionalmente, sino va a requerir de un razonamiento lógico para entender si las partes encajan o si había algo más que a lo mejor no era detectado en su época, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la lógica que se tenía para la construcción de los canales de Mesopotamia, pero también podemos hablar que esta lógica era empírica y que no llevaba cálculos matemáticos y sin embargo, aún así con empirismo se logró generar una funcionalidad que no está descrita matemáticamente hablando, pero con el pasar de las investigaciones científicas se puede, y a través del razonamiento lógico, se llegó a, a las conclusiones de cómo se logró, ¿verdad? Sí. Otro problema es que al seleccionar el tema, es recomendable elegir temas concretos y claramente definidos, y no temas complejos o con complejidad innecesaria. Y aquí es donde entra muy importante. En ocasiones, cuando investigamos en la arquitectura, pensamos que la investigación tiene que ser muy grande, tiene que ser tremenda, pero en realidad las investigaciones pueden ser súper específicas, desde investigar simplemente cuál es el efecto que van a tener la geomecánica de un suelo en las construcciones de una zona en particular, hasta investigar cuál es la mejor técnica de atado de estructuras de soporte metálica o de alma metálica que van a llevar las construcciones. Volviendo al ejemplo de Burj Khalifa, fue una investigación que en apariencia pudiera parecer muy pequeña, que era la investigación de la mejor lechada de cemento, ¿verdad? Para para en la construcción de ese edificio de acuerdo a los tiempos de traslado y de fraguado. Y sin embargo era una investigación súper compleja porque se tuvo que recurrir no solo a determinar el tiempo que iba a llevarse el bombeo, sino también determinar cuál es el tiempo de fraguado y cuál es la resistencia que se podía llegar, cuál es la mejor combinación de aditivos. Entonces, es común que los investigadores inexpertos, cuando investigan en arquitectura, se confundan o trastabillen un poco en cuanto a la delimitación del tema, teniendo temas a veces demasiado grandes y otras veces temas o subestimando temas que en apariencia parecen pequeños. También puede ser un problema la inexistencia o escasez de información, así como las dificultades personales, temporales o geográficas para realizar cierta investigación. Muchas ocasiones, la investigación en arquitectura no nace como un producto de querer mejorar algo en particular, sino más bien nace como la necesidad o el gusto de querer mejorar eh, algo para poder aplicarlo en un proyecto propio. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones puede haber problemas de que no exista ninguna referencia de cómo se han hecho las cosas y el investigador tiene que hacer uso de su creatividad y de los nuevos avances tecnológicos. Y esto nos lleva a otra cosa, que los investigadores, ante la inexistencia o escasez de información,
necesitan abundar o profundizar en los temas. Y por último, es importante que el investigador establezca plazos y metas realistas. Es decir, como ya hablamos anteriormente de las características de los investigadores que deberán de ser perseverantes, ¿verdad? El investigador deberá tener claro que la investigación en arquitectura, que en muchos casos se hace para nuevas construcciones, tiene fechas límites y trabajamos normalmente precisamente en contrarreloj. Entonces, ¿qué sucede? El investigador tiene que tener la capacidad de decir cuándo debe de solucionar un problema o cuándo un problema debe ser resuelto por medios laterales, es decir, por medios que no sean tan directos. Tal vez no solucionar el problema, sino sustituirlo, cambiar el problema. Si el problema es que no quiero construir vigas, bueno, que el problema no sea no construir vigas, que sea construir vigas menos voluminosas. Si el problema se trata de generar una lechada de cemento que tenga una mayor fluidez, bueno, que tal vez en lugar de fluidez podamos sustituirlo por investigar mejor nuevas técnicas de bombeo. Y el investigador en arquitectura tendrá que tener una capacidad flexible para combatir esos plazos, ¿verdad? Poder solucionar problemas sin que la falta de resolución de estos problemas los atrase en la conclusión de los proyectos en general. Muy bien, entonces todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.